Hace unos días me levanté escuchando un podcast, el podcast El Charco, de la red Podcastidae. Y ahora que lo pienso, yo he hablado de muchos podcasts, algunos son de redes propias, otras no, otros son independientes completamente y no están en ninguna red. Pero es curioso que cuando escucho algunos de alguna red, como por ejemplo esto, ninguno de ellos recomienda ningún podcast que no sea fuera de la red. Quizás es que es una de las normas que tienen ellos, pero hay muchas redes, muchísimas, y resulta que ninguna de ellas recomienda, o al menos de todos los que yo he escuchado, nunca he visto que recomienden un podcast que no sea de la red. Tiene que haber alguna norma interna y si lo hace a lo mejor te llaman la atención o no sé. Me resulta curioso. Bueno, resulta que el Charco de la red Podcastidae hablaba, en este caso, estaba hablando de lo suyo, y lo suyo es el medio ambiente. Estaba hablando en este caso de la falta de agua, de los cultivos, de cómo los mismos economistas estaban recomendando la regulación, o bueno, más que recomendando, estaban pidiendo que se regulase lo que son los cultivos en base a la cantidad de agua que había. Al final resulta que los mismos economistas estaban pidiendo sensatez, más allá de ese crecimiento eterno y perpetuo al que nos han querido hacer creer que era posible. Diario de Argifonte es mi diario sonoro. En versión podcast. Versión para llevar. Take away. Versión para descargar. Espero que te guste. Espero que te guste mucho. Espero que te guste. Esto lo estaba escuchando en el coche. Y cuando llegué a la casa me puse a buscar en el móvil las noticias y abro el periódico digital y luego otro y después de estar lidiando con varias molestas cookies, que siempre los anuncios de las cookies es una pesadilla, y de la publicidad y de las peticiones de suscripción, que sí, que yo entiendo perfectamente, pero es que no te puedes suscribir absolutamente todo. Pero bueno, venga, sí, buscando información y demás, llego a la portada de la que él estaba hablando. Curiosamente no hablaba de Ucrania, no hablaba de Gaza, hablaba de algo muy importante, al que no le solemos dar importancia. No quiere decir que lo otro no sea importante, pero normalmente cuando surgen cosas así se suele utilizar para no hablar de lo importante. Lo importante para uno donde está ahora mismo es las cosas locales. Lo otro claro que importa y importa muchísimo, pero lo que más te va a tocar a ti es lo que tienes más cercano, en este caso la sequía y la gravísima situación en la que nos encontramos. Especialmente hablaba de la provincia donde yo estoy. Exactamente esa noticia surgía de un medio de comunicación que hablaba sobre la zona oriental, conocida como la Axarquía de Málaga, donde se cultivan fruta tropical y se exporta muchísimo. Enoch Martínez había leído la portada de los diarios de la provincia de Málaga que rezaban así: las restricciones de la Axarquía ahorran desde junio el consumo de agua de casi un mes. Así que me he animado y yo he buscado también información al respecto porque me parece bastante interesante. ¿Y por qué me parece interesante? Pues porque resulta que, viendo lo serio y grave que es la situación, pero siempre todo son noticias esperanzadoras. El embalse no llega al 8% de su capacidad. Estamos tiesos de agua. Y si no nos apretamos el cinturón, el futuro a corto plazo peligra. De cabeza vamos a la catástrofe. Pero no te lo quiero decir, sino que te dice: se ahorra desde junio hasta ahora el consumo de agua de casi un mes. Estamos tiesos de agua y sin embargo nos dicen que hay esperanza. Bueno, el mensaje serio y veraces de la situación lo hay, pero seguimos mostrando la realidad con buena cara, como digo. Y esto evita ponerse a dar una solución, porque si se nos muestra una situación crítica, pero resulta que a esa situación crítica se le pone esperanza, si hacemos esto, si lo otro. Sin embargo, decía otra noticia: algo más de 1 hectómetro cúbico de agua se ha ahorrado en los últimos 4 meses, con el 20% de reducción impuesto por la Junta ante la alarmante sequía. Resulta que dice que ha impuesto un 20% de restricción en el agua y ha logrado que un hectómetro cúbico de agua se haya ahorrado. Vale, entiendo yo que se corresponde con el consumo de casi un mes de agua, pero bueno, continué buscando porque me llamaba la atención y digo, bueno, vamos a ir hacia atrás. Y resulta que dice:
La misma Junta de Andalucía, en una noticia decía... La Junta de Andalucía amplió el año pasado para 2023. O sea, a finales del año pasado... La Junta de Andalucía amplió en 31 hectolitros de agua el consumo de agua y regadío para 2023. ¿Qué quiere decir? Que a finales de 2022 amplía el consumo del que había, lo amplía a 31 hectolitros de agua. Vale, y ahora resulta que aplica un 20% de tal que cual y consigue ahorrar 1 hectolitro de agua. ¿Qué quiere decir? Que realmente lo que ha hecho es ampliar a 30 hectolitros de agua. Pero no creo que haga falta hacer un desarrollo mucho más allá de lo que acabo de decir. ¿Que resulta ridículo y absurdo y que se están quedando con nosotros? Sí, por supuesto. Lejos de entrar en esta discusión, que ni tan siquiera se habla, la noticia realmente hablaba de la mejoría en las depuradoras de Nerja, de Guadalhorce, de Antequera. Nerja quizás sí está en la Axarquía, pero Guadalhorce y Antequera no, porque lo meten ahí. Permitirá aguas regeneradas en 2024. Vale, en 2023 no. ¿A qué viene eso? Otra vez las esperanzas. Vamos a reparar, vamos a arreglar, vamos a poner depuradora. Sí, pero todavía no lo tenemos. Tantas esperanzas en cosas que todavía no hay y sabemos todo cómo funciona. Que se pone a hacer y luego no se hace nada. En fin, y como digo, lo del Guadalhorce y la Antequera. ¿Eso está en la Axarquía? Pues me parece a mí que no. Siempre con esperanza, con esos brotes verdes, aunque el partido que gobierna ahora no tiene nada que ver con aquellos brotes verdes que nos querían vender. Estos son una serie de escenarios que se repiten constantemente, va empeorando cada año. Y tuve la suerte de ver un mapa de la zona de Málaga con una serie temporal de más de 100 años. Y resulta que cada vez hay más temperatura. Me da igual lo que piensen la gente que no piensa. Resulta que las previsiones son de que cada vez vamos a peor. Desde hace años. ¿Y a qué están esperando desde hace años? Poner desaladora, controlar el cultivo, controlar la economía en la zona o más allá, que funcionen las depuradoras o poner depuradoras más eficientes. Es que no sé en qué pensaban los políticos, la verdad. Bueno, no sé en qué piensan los políticos, sí, que piensan en sus votos, en los puestos que tienen que ocupar, ellos y sus amigos, en los chiringuitos y en destrozar a todos los que ponen en serio la situación actual y futura, porque eso les pone en evidencia a ellos. Por lo tanto, peligra su puesto. Si lo pones en evidencia, al final pierde. Y un animal herido es muy peligroso. El resto de diarios digitales de la provincia y de la zona esa de la Axarquía hablaban de fútbol, de Gaza. De Ucrania parece que ya no hay guerra, de disputas políticas. Es como si en una zona estamos en conflicto y como todo el mundo sabe que se encuentra esa situación de conflicto, pues mejor no hablamos porque ya no es noticia, porque todo el mundo sabe, se ha convertido en paisaje. Así que ponte a comer pipas mientras se seca todo y se culpa al que te parezca oportuno y te pregunte, bueno, ¿y yo como individuo qué puedo hacer? Y ahora, una promo. Charletas nació en noviembre del 2019 con una idea muy sencilla: realizar entrevistas presenciales a gente de mi comunidad, de mi ciudad, investigadores, científicos, empresarios, variado. Cualquier persona tiene algo interesante que contar. Pero ya sabéis lo que ocurrió en 2020. COVID, confinamiento, acabó con las entrevistas, porque es algo muy importante que se hagan de forma presencial. Ahora va a continuar con más fuerza que nunca, todo se ha dicho de paso. De momento tenéis las entrevistas que realicé en aquella época para ir abriendo boca. Nos vemos. Muchísimas gracias por escuchar, por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso. Cuídate para poder cuidar a los demás. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Puedes encontrar las vías de contacto en los comentarios del podcast. Hasta luego.